Antes que nada, un saludo a todos los amigos de la molinería de la región de Sudamérica. Em, la US WIT me dio una tarea bastante grande, que es tratar de darles alguna idea de cuál es la tendencia mundial de los precios de los trigos. Esto quiere decir que voy a tratar de hablar principalmente de precios de futuros. Me voy a centrar en los precios futuros. em, Me voy a centrar en la oferta americana, sin duda. La presentación de oferta y demanda mundial ya la dio la US WIT ahora recién. Miguel hizo un buen trabajo al respecto, por lo tanto no es necesario que yo repase de nuevo lo mismo, pero sí creo que hay cambios importantes que es necesario analizar y para comenzar a hacer un análisis primero tenemos que ver dónde estamos hoy. ¿Cuál es la situación que afecta hoy día los mercados de granos? Y vamos a ver que en términos generales, em, antes de comenzar, perdón, se me había olvidado esta lámina. Quiero dejar bien claro, voy a analizar precios de futuros, cómo se mueven los mercados de futuros, cuál es la dirección de esos mercados de futuros. Luego voy a hablar muy brevemente sobre bases. em, Miguel y Osvaldo me pidieron que explicara un poquitito de bases, que hay algunos nuevos clientes de US WIT que no conocen bien el concepto y cómo se mueve. Me voy a referir muy brevemente a eso. Pero cuando me centro en los precios futuros, el movimiento de los mercados de futuros, tenemos que entender que los precios de bolsa principalmente son afectados por oferta y demanda, ¿cierto? ¿Cuánto trigo, maíz, soja hay disponible en el mercado? ¿Cuánta es la demanda? ¿Quién está demandando esos productos? Y esa configuración de oferta y demanda lo que nos va a dar es que los actores van a tomar decisiones. Decisiones de compra en el caso de los consumidores y decisiones de siembra en el caso de los productores. Pero en forma adicional, también tenemos dos factores más importantes, sin duda, los factores políticos. Eh, el año pasado, 2020, tuvimos 19 y 20, tuvimos un fuerte impacto de factores políticos producto de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que creo ha sido el gran detonante de los movimientos de granos. Lo vamos a conversar un poco más adelante. Y por supuesto tenemos el tema del clima. Cada uno de estos factores da para hacer una charla de un par de horas. Vamos a tratar de resumirla y centrarnos entonces en mercados de futuros para avanzar rápido. ¿Cuál es el escenario actual? El escenario actual que estamos viendo en los mercados de commodities agrícolas en general es un fuerte aumento de precios de todos los commodities o la mayoría de los commodities agrícolas en los últimos 8 meses. Y aquí no estamos hablando solamente de trigo, maíz o soja, estamos hablando también de aceites, estamos hablando de canola en Canadá, azúcar, etcétera. Por lo tanto, hay varios factores que están influenciando, pero hablando de los mayores commodities, lo más importante es trigo, maíz, soja, eh, hay una alerta mundial de fuerte incremento en los precios. La FAO ya hablaba del brusco aumento de los precios de los alimentos y de una caída en las reservas de cereales a nivel global. Vamos a analizarlo muy brevemente. Hay una previsión de fuertes disminuciones, dicen, de las reservas mundiales de cereales y que estaríamos al borde de una crisis mundial, según Rabobank, que nos asusta con la idea de un aumento bíblico de los precios de los alimentos. La verdad que no creo que sea tan fuerte el efecto. Sí estamos teniendo una situación de alza, pero como pongo ahí abajo, seguimos teniendo años de vacas flacas y vacas gordas. Yo creo que todavía el clima va a ser el principal componente en la dirección de los precios futuros. Pero no debemos dejar de considerar, como les decía, el hecho de que los altos precios han provocado una inflación. Ustedes están viendo aquí en la mano la figura 11, ahí abajo, cómo la FAO está hablando de un incremento fuerte en la inflación por alimentos y eso sí, de todas maneras, está impactando el consumo. Ahora veamos dónde tenemos
impactos en cuanto a la disponibilidad de granos. Lo primero que tenemos es una caída de inventarios mundiales de granos, un aumento del uso mundial de los granos y una caída de la relación stock para uso. Y todo esto notoriamente en maíz. Y aquí estoy básicamente respondiendo también la pregunta de don Eduardo Bustamante, los comentarios que hizo Miguel Galdós. Y vamos a comenzar hablando de los tres temas. Primero, inventarios finales. Fíjense aquí que los inventarios finales, no sé si ven mi flecha. ¿Pueden ver la flecha en sus pantallas? Sí, se ven las flechas, Pablo. Ah, perfecto. La flecha, quiero decir mi cursor. Ok, Sí, se ve. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Fíjense que en inventarios finales, aquí en trigo, tenemos que los inventarios finales de trigo están bastante normales. De 283 millones llegamos a 300 millones a nivel mundial en inventarios finales y este año estamos hablando de 296 millones. Nada alarmante. No vemos un problema de inventarios en términos de trigo. Trigo hay suficiente a nivel mundial. Y como decía Miguel, tenemos trigo suficiente también en los Estados Unidos para abastecer a todos los países que lo demanden. Pero donde sí vemos un tema impresionante es los inventarios finales del maíz. Fíjense que del maíz, desde 321 millones de toneladas métricas que estábamos hablando en el año 2019, hemos caído a 287 millones este año. Es una caída aproximada de 34 millones de toneladas métricas en apenas 2 años, en términos de maíz. Y esta es la alerta que está dando el mercado para aumentar el consumo de trigos. Recordemos que trigo y maíz son productos sustitutos en lo que es alimento animal. El principal commodity para alimento animal sin duda es el maíz, pero cuando falta el maíz podemos utilizar trigo y estamos viendo un cambio fuerte hacia trigo. En términos de uso mundial de los dos granos, también es extraño porque fíjense que el uso mundial de maíz se mantiene bastante firme, con un leve incremento. En los trigos estamos viendo un incremento bastante más fuerte. Fíjense ustedes, el maíz se mantiene de 1.144 a 1.156 en estos 2 años, el primero y el tercero. Aquí tuvimos un pequeño bajón, pero 1.144 a 1.156 es mínima la diferencia. Pero fíjense ustedes, según los datos del USDA, el salto que da el USDA al uso de trigo a nivel mundial de 734 a 781. Aquí estamos hablando de una subida en el consumo de trigo de 47 millones de toneladas métricas en 2 años. Y eso sí que es un factor importante que da el sustento a esta alza en los precios de los trigos. En términos de stock para uso, obviamente vemos una caída mucho más fuerte en la que es el maíz. Aquí abajo tenemos los stock para uso en cifras. Fíjense en que el trigo, como decía Miguel, tenemos una situación en stock para uso bastante estable, 39, 40%, 38% este año a nivel mundial, incluyendo a China. Recordemos que si sacamos a China del panorama mundial, si sacamos los stocks y el uso de China, este promedio de 38 baja más o menos al 24%, 24-26%, que igual es suficiente y es adecuado. Pero fíjense ustedes el tema del maíz, aquí cae de 28 a 25%. Aquí tenemos 3 puntos de caída del maíz y el más dramático es la soja. La soja de 33% cae a 24%. Entonces, podríamos ver eso como un reflejo del uso mundial. Pero el uso mundial, fíjense, en términos de maíz, por ejemplo, ya le dije, se mantiene constante. Hay un fuerte incremento en trigo. Y los inventarios finales mundiales, donde yo veo el mayor efecto a la baja, es en la soja. Soja y maíz, no en trigos. Entonces, donde tenemos nosotros que centrar nuestra atención para entender lo que está pasando en el mercado de los trigos, es lo que está pasando en maíz y soja.
A ver si corre. Ahora sí. Veamos los cambios que nos da el USDA para los trigos este año 2021. Y aquí quiero hacer un análisis de cuál era la situación que el USDA hablaba en enero de este año versus la situación que reportó este último mes de abril. O sea, aquí tenemos el reporte de enero y el reporte de abril y qué cambios hay de un mes a otro. Y los cambios son fantásticos. Y ojo, en enero, tal como decía Miguel, ya estábamos a mitad del ciclo agrícola. Este ciclo agrícola comenzó el 1 de junio, termina ahora el 30 de mayo. Aquí estábamos en enero. O sea, supuestamente en términos del mercado de trigo, a enero ya deberíamos haber sabido todo lo que debería pasar este año en trigo, a mitad de camino. Sin embargo, el USDA hizo feroces cambios en la situación de oferta y demanda. Primero, un fuerte aumento en la estimación de uso para forraje para los trigos a nivel mundial. Y aquí vemos que pasó de 142 a 157 millones de toneladas métricas. Son 14 millones de incremento solamente en forraje. Esto implica un incremento de 10% aproximadamente en el consumo de trigo para forraje desde enero a junio para este mismo año. Entonces, estos cambios que hizo en sus estimaciones el USDA obviamente afectaron al alza los trigos. Esta es una de las principales razones. También sumamos el incremento en las exportaciones, 5,1 millones de toneladas métricas. Sube la estimación de exportación mundial, el USDA, de 194 a 199 millones. A esto sumamos el uso doméstico, que también va en alza, 21 millones y medio de alza. Y es lógico, si aumentamos el forraje y aumentamos exportaciones, tenemos que irnos al alza en uso doméstico. Y esto nos lleva a que el USDA dio una estimación de 18 millones de toneladas métricas menos de inventarios finales para este ciclo. Prácticamente yo diría que aquí empieza el mayor efecto alcista en los precios de los trigos producto de las estimaciones del USDA. Y fíjense ustedes ese efecto que estoy hablando, cómo se dio en los precios. Aquí tenemos los precios continuos de los trigos de Chicago, el precio del maíz y el precio del trigo de Kansas. Para hacer el análisis más concreto, me estoy refiriendo solamente a las bolsas de los Estados Unidos, no voy a hablar de la bolsa de Europa. Ahora, en términos del trigo de Chicago, esta alza que ustedes ven de los precios del trigo, tanto en Chicago como en Kansas, están total y absolutamente acompañadas de la misma alza en maíz. Y lo más interesante es que las tres alzas comienzan más o menos el mismo día. El 12 de agosto para el trigo Chicago comienza el alza, el 12 de agosto para el maíz y el 10 de agosto para el trigo Kansas. Y coincide esta fecha con la salida fuerte de China al mercado comprando todo tipo de granos. Entonces China sale al mercado y empieza a darse esta estampida de precios. Fíjense que en términos del trigo de Chicago pasamos de 4.88 a 7.73 por bushel, o sea, de 179 a 284 dólares por tonelada solamente el futuro. Es un alza de 58% en estos 260 días. Y en el caso del trigo de Kansas, que es parecido, de 4.10 a 7.34 tuvimos un alza de 79% en el precio del futuro en estos 260 días. 58 de alza, 79 de alza por ciento en los dos trigos, pero miren el maíz. El maíz se fue de 121 dólares a 298 dólares. La subida del precio del maíz fue del 146% en el mismo periodo. Por lo tanto, como decíamos en mi país, he aquí la madre del cordero. El maíz, sin duda, que es reemplazo de trigo para forraje, es el que está dándole todo el sustento al alza a los precios del trigo. Para hacer ese análisis un poco más completo, veamos el precio del trigo de Kansas continuo versus el precio del maíz.
Y aquí están las dos gráficas, son dos ejes diferentes, el trigo en amarillo y el maíz en blanco. Y fíjense que la curva tiende a ser bastante parecida, inclusive las caídas acá se homologan, las subidas fuertes también en términos de maíz y trigo. Entonces, los mercados se persiguen uno al otro y la influencia es muy marcada y muy fuerte. Ahora, si nosotros vemos esta relación como un diferencial, es decir, el precio del maíz en dólares por tonelada, por bushel, perdón, dólares por bushel, versus el precio del trigo, aquí estoy viendo el trigo de Kansas. ¿Por qué el trigo de Kansas? Porque es el trigo que más dedicamos a forraje, o podríamos dedicar, digamos, a forraje por términos de precio en algún minuto. Y vemos que el diferencial de maíz versus trigo nos dice que el diferencial para hacer un precio similar, ojo, aquí tengo que hacer una pequeña explicación. Como el bushel de maíz es mayor que un bushel de trigo, para igualar los dos precios, nosotros hablamos de una igualación de los precios en dólares por tonelada métrica cuando tenemos el maíz 40 centavos más barato que el trigo. Por lo tanto, la línea cero o igualdad está aquí y estos 40 centavos menos quiere decir de que a esta línea el trigo y el maíz valen lo mismo en esta línea roja. Por lo tanto, como esto es maíz menos trigo, los precios por debajo de esta línea quiere decir que el trigo es más caro que el maíz. Y los precios por arriba de esta línea de 40 centavos negativo es el maíz más caro que el trigo. Y en los últimos tiempos, esto hablando desde el año 2014 al año 2021, 7 años, mayormente, generalmente, el trigo es más caro que el maíz, que es lo natural hasta ahora. Sin embargo, esta relación se rompe ahora en el año 2021, comenzando el año 2021, y fíjense que hoy día estamos con un maíz muchísimo más caro que el trigo. Por lo tanto, es lógico que el mercado perciba que vamos a tener que consumir más trigo y vamos en desmedro de maíz, ¿cierto? Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Dónde está este gran consumo de maíz que yo les decía, los inventarios a la baja, aumenta el consumo, etcétera? Principalmente es China. Una vez más, el principal factor alcista en los granos es China, el principal culpable. ¿Y qué es lo que está pasando en China? Esto ya lo he visto yo, lo he comentado en otras presentaciones, si ustedes han tenido la oportunidad de estar conmigo anteriormente. Todo comienza con la famosa guerra comercial. Tenemos una guerra comercial de Estados Unidos con China, donde el expresidente Trump comenzó a perseguir a los chinos para mejorar las condiciones comerciales con dicho país, para evitar o parar la usurpación de derechos de autor de los productos americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? En esta guerra comercial, China ve que la importación de grano de los Estados Unidos se le empieza a poner en peligro, ve que está dependiendo en la importación de granos, porque recordemos, China importa muchísimo maíz y soja, principalmente de Estados Unidos, Argentina y Brasil, y ve que esa importación está en peligro. Entonces, ¿cuál es la actitud que toma China? Primero, aumentar la importación de productos agrícolas a niveles muy altos para construir inventarios. Y esos inventarios le ayudan a protegerse de cualquier restricción a la exportación hacia China desde los Estados Unidos, cualquier castigo que se le imponga a China. Entonces, importa grandes cantidades, en gran escala, todo tipo de commodities. El año pasado lo vimos cuando los puertos estaban saturados en el Golfo de México, aquí en los Estados Unidos. Veíamos cómo los puertos estaban saturados, no podíamos conseguir capacidad de elevación porque China tenía ocupado todos los espacios. Canadá pasó lo mismo. Recordemos que en Canadá, me acuerdo, en septiembre del año 2019 no teníamos
capacidad de elevación sino hasta marzo-abril del año 2020, en algún minuto. Entonces, el objetivo de China era reducir su dependencia de materias primas importadas principalmente de los Estados Unidos. Y es así que lo que ha hecho China en estos últimos años ha sido embarcarse en un programa de incremento de la producción nacional de todos los commodities que usualmente tiene que importar, los agrícolas. ¿Cómo lo hizo China para aumentar la producción? Muy fácil, vía precio. Aumentaron artificialmente los precios de los granos dentro de China. De hecho, por ejemplo, recuerdo en algún minuto hice los análisis donde una tonelada de maíz puesto en Estados Unidos estaba en $160, ponerla en China costaba $20 más, $25 más, o sea, 180, 185 costo y flete puesto en China, y el precio interno en China alcanzaba casi los $300. Entonces, ¿qué ocurre? Si China logra subir los precios domésticos de los granos, los productores se incentivan a sembrar más, y ese era el objetivo. Al mismo tiempo, China utilizó una estrategia muy inteligente de que, aprovechando los altos precios que ellos mismos provocaron dentro de China, salieron a vender los stocks de granos que tenían almacenados. Entonces, el gobierno chino vende sus stocks a precios muy altos en el mercado doméstico y lo repone comprando maíz, soja mucho más barata de Estados Unidos, Argentina y Brasil. Eso es lo que yo llamé en algún momento refrescar los inventarios, renovar los inventarios de grano. Y esa estrategia fue la que ha estado afectando tan fuerte al alza los precios. Aquí les puse también una foto del maíz, porque China, me acuerdo el año 2020, por primera vez, hizo importaciones de arroz. O sea, entraron muy fuerte en esta estrategia. Si analizamos la situación de China en términos del maíz y cómo se afectó, cómo se desenvolvió esta estrategia, primeramente vamos a ver que también hubo una razón lógica de aumentar las compras. China tuvo una fuerte reducción de inventarios iniciales de cerca de 10 millones de toneladas métricas, o sea, una caída de inventarios de año a año de un 4,6%, desde 210 a 200 millones de toneladas métricas, casi 10 millones menos. Eso era un 4,6% de caída en inventarios iniciales. Pero si nosotros comparamos la caída con el año anterior, en el 2018-19, que eran 222 millones a 200, la caída fue de casi un 10% en los inventarios. Entonces, obviamente, China tenía que comenzar una política mucho más agresiva de compra. Y también tenemos un fuerte incremento en el uso doméstico, atribuible al fuerte incremento en uso para forraje de 13 millones de toneladas métricas, y esto obedece claramente a lo que dijo Miguel en su presentación. China está recomponiendo su producción de cerdos, que fue diezmada por la fiebre porcina africana en años pasados. Entonces, tenemos que reponer la producción de cerdos. Recordemos que China es el mayor consumidor de cerdos del mundo. La producción y el consumo de cerdos de China, de carne de cerdo de China, equivale a la producción y el consumo de carne de cerdo de los siguientes 84 países del mundo, para que ustedes se den una idea. Y viendo que China tiene que importar mucho maíz para abastecer alimento animal y para recuperar inventario y refrescar los inventarios, vemos que eso también afectó el consumo de trigo, su consumo de trigo. ¿Por qué? Porque ya no había suficiente maíz. Recordemos, el año pasado China vació todo el maíz de Brasil. Y en algún minuto Brasil tuvo que importar incluso soja también. Importó soja de los Estados Unidos. Vació el maíz y vació la soja. De hecho, Brasil este año eliminó el impuesto de importación de maíz y soja.
previendo, como dijo también Miguel, un posible problema de abastecimiento de esos granos, producto de la sequía que está habiendo Mato Grosso principalmente. Entonces, y ahí tenemos otro problema, porque si tenemos esa sequía fuerte en Mato Grosso, vamos a tener de nuevo una escasez de maíz y entonces China, si sigue con esta política, va a tener que volver a comprar mucho más maíz de los Estados Unidos y eso le va a dar más sustento al trigo también. Pero veamos trigo en China. Fíjense que el uso de trigo para forraje aumenta de forma considerable en China con un aumento, la batería también, opa, eso es resistente. Un aumento interanual de 24 millones de toneladas métricas, equivalente a un incremento del 19% respecto al año anterior en el uso de trigo para forraje. O sea, aquí estamos hablando de 126 millones a 150 millones, 24 millones más, 19% fuerte el incremento en trigo para forraje. Y la importación, bueno, la importación era menor. China importaba 3 millones, máximo 5 millones, y hoy día saltamos a 10 millones y medio, un incremento de más de 5 millones de toneladas métricas, que representa un incremento del 95% en su importación. Y probablemente, si tenemos los problemas con Brasil en su producción de maíz, China va a tener que seguir comprando más trigo. Ahora, no necesariamente va a venir a comprar el trigo americano. No va a comprar quizás el Harvard Winter. Va a comprar Harvard Spring por otros usos, pero para forraje posiblemente compre trigos más baratos. Pero de todas maneras, al hacer un vacuum, una aspiración de los trigos en otras partes del planeta, va a subir los precios de bolsa en los Estados Unidos. Es muy probable que eso ocurra. Creo que esto es más o menos el escenario principal de por qué subieron los precios tan fuerte en términos de trigo este año, en estos últimos 8 meses. Por supuesto, hay muchos otros factores que los voy a mencionar brevemente más adelante, porque no hay tiempo para ver uno por uno todos. Quise centrarme en lo principal. Pero antes de seguir avanzando en ese análisis, me gustaría que pongamos atención a lo que podríamos llamar cuál es la tendencia de los precios para el más largo plazo. Y aquí hay un concepto bien interesante que esto me lo enseñó, me acuerdo, un director de US Wheat muchos años atrás, cuando yo trabajaba con la compañía, con US Wheat Associates, me enseñó este concepto muy interesante en la cual la idea es la siguiente: los precios de los commodities tienden a moverse al alza y a la baja en un rango de precios por un cierto periodo de tiempo. Fíjense ustedes, este es trigo de Kansas, el precio continuo de largo plazo, y esta franja comienza en el año 1982 hasta el 2021. Y fíjense que desde 1982, más o menos, hasta el año 2006, el trigo se movía en un rango de precios relativamente estable. Y de pronto hay un cambio de plató. Del precio en rojo nos fuimos al precio en amarillo, a esta franja nueva de precio. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se produjo este cambio de franja de precios del trigo? Básicamente por la salida al mercado del etanol. Si ustedes recuerdan, más o menos en el año 2006, el gobierno de los Estados Unidos anuncia públicamente en la reunión WASDE en Washington, D.C. en febrero. Yo estuve en esa sesión en Washington, D.C. Me tocó estar justamente cuando el secretario de Agricultura de los Estados Unidos declara que el país no puede seguir dependiendo del petróleo importado de países que son enemigos de los Estados Unidos. Y en ese momento hablaba de principalmente Irak e Irán. ¿Qué pasa en ese momento? Dice, para combatir esta situación vamos a impulsar la producción de etanol en los Estados Unidos y comienza una carrera violentamente alcista para aumentar la producción de maíz. Porque en ese momento el maíz costaba entre 2 a 3 dólares, el trigo estaba de 3 a 4 dólares aproximadamente, y de pronto no hay maíz suficiente para abastecer las plantas de etanol.
Y empieza una carrera donde para aumentar la producción de maíz, obviamente lo que hay que hacer es subirle el precio. Y las plantas de etanol empiezan a consumir todo el maíz, los precios empiezan a subir y eso también arrastra el trigo. Y vimos esta época donde vimos precios altísimos de los trigos, ¿cierto? Hasta que entramos en un tercer periodo, que es el periodo aquí en azul, donde ocurre que la producción de maíz en los Estados Unidos aumentó fantásticamente y finalmente logra alcanzar los niveles, un plató donde cubre sin problema la demanda de etanol y la demanda por grano forrajero. Entonces ya Estados Unidos logra esa producción de maíz necesaria para ambos mercados y los precios empiezan a caer. Pero al mismo tiempo, en esta época, más o menos, comienza a aumentar fuertemente o mucho más fuertemente la producción de maíz en el Mar Negro. Y vemos que Rusia salta a pasar a ser el mayor productor, el mayor exportador, perdón, de trigo del mundo, y aparece un nuevo actor que fue Ucrania, ¿se acuerdan? Entonces la producción aumenta fuertemente y los precios se caen. Y entramos en un nuevo rango de precios donde los precios estaban mucho más bajos y además tuvimos la suerte de tener aproximadamente 5 a 6 años seguidos de muy buen clima a nivel mundial, donde cada año íbamos aumentando la producción de grano constantemente. Y en este rango hemos estado hasta que entremos al cuarto. Estamos en este minuto, señores, cambiando de rango. Es posible que vamos a entrar a un nuevo plató de precios de los granos en general de aquí en adelante. ¿Será posible de que realmente tengamos esta enorme falta de granos en los próximos años, como predice la FAO, y caigamos en un tema de escasez? Eso está por verse. La verdad que está por verse. En términos de trigo, por lo menos, todavía no lo veo. Trigo tenemos suficiente, trigo se produce mucho. Es verdad que hay un aumento en el uso forrajero del trigo. Este año se ha dado muy fuerte, pero veamos también cómo están aumentando las producciones. Como acaba de hablar Miguel, el efecto de las producciones en Rusia. Rusia ya está bajando los precios. Rusia llegó a estar muy caro, llegó a estar a $300 la tonelada y ya está bajando de los $250. Entonces, no tengo tan claro que pudiese mantenerse un precio tan fuerte cuando la producción creo que va a ser suficiente para el consumo. Vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Entonces, comentarios generales. Y aquí brevemente voy a tocar los otros temas que también han provocado alza en los precios de los trigos. Primero, como resumen, vemos un cambio sustancial en la percepción, y ojo en la palabra, percepción de la disponibilidad de granos a nivel mundial, lo que ha provocado fuertes alzas en los precios de los granos. Una percepción de que falta grano y que hay que pagar más por el grano y que China está consumiendo mucho grano. Segundo, ¿podemos sustentar mayores alzas o cambios en el rango de precios de largo plazo? Pregunta. Eso dependerá del comportamiento de la demanda, principalmente China, en este año, y de otros factores fundamentales, obviamente. O sea, no está claro que nos vayamos a cambiar de plató a uno más alto, pero si China continúa con esta actitud y no hay un buen incentivo para la producción, porque recordemos, muchas producciones de grano se cayeron porque los precios cayeron mucho también. Y cuando los precios caen, se desincentiva la producción. La recuperación de precios está dando sustento al alza. Tercer punto, el clima debería y va a seguir siendo el gran orientador de los precios y el cambio climático no nos está ayudando en este aspecto. Ya habló Miguel de esto mismo. En Sudamérica vemos sequía en Brasil, ya suspendieron los impuestos de importación. En los Estados Unidos estamos con una sequía en desarrollo en las zonas productoras de trigo. Y señores, acostumbrémonos a que hay un cambio climático que va a afectar fuertemente las producciones de trigo, maíz y soja a nivel mundial
Aquí en los Estados Unidos estamos viendo un invierno, por ejemplo, este invierno fue uno de los inviernos más crudos de lo que yo recuerdo. Gracias a Dios, yo vivo en Miami, pero la cantidad de nieve acumulada, las tormentas que tuvimos este invierno fueron feroces y estamos saliendo con una primavera seca. Entonces, acostumbrémonos a ver mayores fluctuaciones en los precios productos del clima. El otro factor que también no quise meterme por tiempo a analizar más concretamente son los fondos de inversión. Y el problema con los fondos de inversión, que también hay que ponerles mucha atención, es que toman los mercados de commodities muy frecuentemente como su patio de juegos. Vienen aquí a invertir cuando ven que hay mayor volatilidad y mejores perspectivas de ganancia que en las bolsas accionarias o en mercados de renta fija. Y eso ocurre muy frecuentemente. Ahora, con estos comentarios de la FAO, de que no hay, de que va a haber escasez de grano, que bajan los inventarios, con más razón están atrayendo los fondos de inversión. Ven volatilidad y se meten. Es tanta la volatilidad que ha habido que ustedes ahí les menciono los límites diarios en los futuros de bolsa ya se incrementaron este año. En el caso de trigo de 40 a 45 centavos el límite máximo, de 25 a 40 centavos para maíz y de 70 a 100 centavos para soja. Esto nos está dando una clara indicación de que hay una mayor volatilidad esperada en los mercados que tuvimos que subir los rangos. Hay mucho ruido ahí no sé si ustedes lo escuchan. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Conclusiones muy rápidas que estamos ya medio pasados de la hora. Podemos seguir esperando gran volatilidad de los precios en años futuros. Quizás mucho mayor que en las décadas pasadas, principalmente yo diría por el tema China, pero principalmente por el tema clima, fondos de inversión. Segundo, el comportamiento de los precios futuros en mercados de commodities agrícolas ya no son tan predecibles como lo fueron en décadas pasadas y debemos adaptarnos a esta realidad. Hay demasiados factores en el mercado que están influenciando los precios. Todos los mercados están interrelacionados y se influencian unos a otros. Hoy día, para entender para dónde van los precios del trigo en cualquier lugar del planeta, ojo, en cualquier lugar del planeta, tenemos que entender qué es lo que pasa con el maíz, con la soja, con los tipos de cambio, con las guerras, con los fondos de inversión, etc. Y esto también es el resultado de un mundo mucho más informado, mucho más interrelacionado, donde cada día es más difícil leer los mercados y donde vamos a enfrentar mayores volatilidades a futuro. Esas son unas pequeñas conclusiones, por supuesto que hay mucho más que hablar en el tema. No sé, Miguel, si tengo tiempo para hablar de las bases brevemente, como me habían solicitado. Por favor, Pablo, adelante. Muchas gracias. Miguel y Osvaldo me pidieron que diera una pequeña orientación básica de bases para aquellos clientes que están entrando en el negocio y que todavía están con dudas sobre el tema. Las bases, para explicarlas, vamos a partir del concepto de lo que es el precio de un commodity. El precio de un commodity está compuesto, y esto es muy breve, no se preocupen que no va a ser muy largo, básicamente de futuro más base. Entonces, un precio de contado siempre va a ser un futuro de referencia en commodity más la base. Y entonces, ¿qué es la base? Esta famosa base es simplemente la diferencia entre el precio local o el precio de contado y el futuro más próximo. Entonces, esto es descontar esta ecuación simplemente. Dejamos la base acá, pasamos del futuro al otro lado. Esto es lo que es una base. Pero, ¿qué significa la base? La base es una representación de la disponibilidad real del grano en un punto específico del mundo. Cuando nosotros hablamos del futuro, ¿cuál es la diferencia entre un futuro y una base? Para hacerlo bien fácil. El futuro, por ejemplo, el trigo Harrod Winter, representa la disponibilidad de trigo panadero en el mundo. Y podría estar influenciado el precio del trigo Harrod Winter por la disponibilidad de trigo panadero en Argentina o en Rusia. Sin embargo, una base
representa otra cosa distinta, representa la disponibilidad de trigo Harrod Winter, por ejemplo, en un punto específico del planeta. Por ejemplo, el Golfo de los Estados Unidos o el Pacífico Noroeste en los Estados Unidos, donde, por supuesto, la base entonces va a representar un grano en particular en un área específica. Y la base representa cuál es el valor que se le atribuye a ese grano. ¿Quién está dispuesto a pagar el mejor precio por ese producto y quién lo necesita? Esos son los dos componentes que van a dar el valor a las bases. La base de un producto, de un commodity agrícola, puede estar compuesta por diversos factores que reflejen las condiciones de un mercado específico y que representan de alguna forma o están influenciados por diversos factores. A saber, lo más importante, la base contiene información, contiene o representa el costo de transporte interno y o internacional, los famosos fletes. Dependiendo, si es una base Golfo de México, para un trigo Harrod Winter va a ser el costo de transporte interno desde el lugar de origen al puerto. Pero si es una base costo y flete Guayaquil, va a incluir también el flete desde Golfo de México hasta Guayaquil. Pero además de contener fletes, está incluyendo todo lo que es el costo de gastos de elevación, seguros, almacenajes, intereses, gastos de aduana, todo lo que en general nosotros denominamos gastos AFOB. Entonces, la base también tiene gastos AFOB. La base también representa o incluye la calidad del producto. Una base de un trigo de 11 proteína Harrod Winter puede ser más barata que la de un 12% de proteína. También representa riesgos. Cuando nosotros tenemos riesgo climático, por ejemplo, porque el Mississippi está bloqueado por hielo, no podemos bajar trigo las barcazas hacia el Golfo, ese riesgo se va a representar en un mayor precio de las bases. O cuando el petróleo empieza a subir porque entramos en conflicto con algún país y el precio del petróleo se va al alza, ese riesgo va a ser un riesgo de que vamos a tener un costo de transporte más caro y por lo tanto la base también va a subir de precio. Y finalmente, estos son algunos, ¿no? Hay muchos otros factores y más detalle, pero finalmente lo más importante es el margen de ganancia. Cuando yo compro un trigo de un exportador, la base incluye el margen de ganancia de ese exportador, obviamente. Entonces, las bases representan el valor que tiene un producto en algún punto específico del universo y un producto específico. Entonces, nosotros podemos determinar la base del trigo en Denver, una base puesta a Denver. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto es el precio del trigo puesto en Denver contra un futuro, que por ejemplo sea el Harrod Winter, la bolsa de Kansas? Y posiblemente un futuro en Denver puede ser una base negativa. ¿Por qué? Porque la base está representada contra el costo de transporte del grano hasta la bolsa, que en este caso va a estar en Chicago, para entrega del grano físico. A ver, aquí sí ya lo voy a enredar más. Pero recordemos que las bolsas aquí en Estados Unidos tienen la posibilidad de hacer entrega delivery físico del grano en bolsa. Por lo tanto, un productor de Denver que produce trigo Harrod Winter puede entregar el grano físico en bolsa, si es que quisiera. Si no lo puede vender a un particular, lo va a vender en bolsa. Y haciendo entrega del físico contra los futuros que tiene vendido. Entonces, el precio de esa base interna va a tener un descuento para cubrir el flete hacia esa base, hacia ese futuro. Si el futuro de Kansas está en 500 centavos, 500, y el flete de Denver a Kansas son 50 centavos, entonces posiblemente estamos hablando de que el precio en Denver es de $4.50 el bushel, donde los 50 centavos es el descuento que hay que hacer para llegar a Kansas. Este es rápidamente el concepto de bases. Ahora, las bases
pueden ser positivas, pueden ser negativas también. Y mucha gente me dice, ¿de dónde sacas una base negativa? ¿Cómo va a ser una base negativa? Es posible. ¿Por qué? Recordemos el trigo Soft Red Winter. 3 años atrás aproximadamente tuvo bases negativas, llegó a estar a 30 negativos, 50 centavos negativos. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de las principales y más fácil. Si el precio del futuro está extremadamente alto para lo que vale el grano, supongamos que el futuro está por causas de mercado, el futuro de Chicago llega a $7, $8 por bushel, pero el grano no vale eso, o sea, a $8 no lo compra nadie. Porque, por ejemplo, Kansas está en 7, la gente dice, prefiero comprar un trigo de Kansas de baja proteína y no comprar un Soft Red Winter, por ejemplo, porque está muy caro. Entonces, ¿cómo hace ese productor para vender ese trigo que está tan caro en futuros? Si recordemos que la fórmula nos dice claramente, y aquí vuelvo a la fórmula, el precio de contado es futuro más base. Futuro muy alto, descuento la base. Entonces ahí se ven bases negativas, donde es tan fuerte el precio del futuro que yo puedo descontar en la base para poder vender el producto, deshacerme de él. Ahora, las bases tienden a tener una tendencia básica. ¿Cuál es esa tendencia básica? Este es el ciclo de producción de cualquier grano. Vamos a suponer que es el trigo Harvard Winter, seguimos acá. ¿Cuándo están las bases más baratas supuestamente? En producción, cuando estamos cosechando, en junio, julio, las bases están baratas. ¿Cuándo las bases están más caras? En diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre estamos a 6 meses de la cosecha vieja y a 6 meses de la cosecha nueva. Por lo tanto, hay una relativa escasez de ese trigo. ¿Y por qué las bases comienzan a bajar desde diciembre en adelante? Porque el mercado ya empieza a descontar que vamos a tener una nueva cosecha en el próximo julio. Entonces los precios empiezan a bajar. Esto debería ser más o menos una tendencia clara de bases. Recordemos que la estrategia es que yo me voy contra las bases en los distintos países. Si yo compro, por ejemplo, Estados Unidos y otro país, puedo ver los diferenciales de bases y en algún momento del tiempo me conviene comprar en Estados Unidos y en otra parte, y en otro momento del tiempo me puedo convenir comprar en otro país si es que las bases están más baratas porque la producción está en otra época. ¿Ok? Entonces, básicamente, para negociar bases, estudie la tendencia histórica de las bases. Eso es lo principal. Preste atención a los diferenciales entre bases y futuros. Establezca sus objetivos de compra o venta de bases. Actúe con cautela y evitando el pánico. Señores, disculpen que haya sido un poco más largo de lo que me habían asignado, pero espero les haya sido de mucha utilidad y ahora quedo abierto a sus preguntas.